Bueno, vamos al último bloque de Líderes, producción de Marca de Radio a cargo de Coqui y Luis Pablo Ginsberg. Hablábamos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, se nombraba a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández y se nombró a UNASUR. El acuerdo entre los presidentes, que son casualmente o no tanto los líderes de esta región, que también fueron quienes les llevaron adelante la constitución de la UNASUR y que a la vez fueron los que le dieron el impulso frente a distintos conflictos que hubo en América Latina, decía que el acuerdo es que el reemplazo de Néstor Kirchner tiene que ser un expresidente. Lula, por su importancia, por su carga regional, por su importancia estratégica a nivel mundial, es el favorito, pero el otro que está en la lista como número 2 es Tabaré Vázquez. ¿Qué tienen en común Lula y Tabaré hablando de liderazgos? Que ambos dejaron en sus países gente de su confianza o de su misma fuerza política y pueden dedicarse a pensar la política regional de otra forma. Obviamente Lula es quien tiene más perspectivas de reemplazar a Kirchner en la UNASUR, pero esa también es una característica de estos nuevos liderazgos de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI en América Latina, que es que hay una cierta continuidad entre las políticas que inicia ese líder con los gobiernos que lo siguen. No será el caso de Bachelet en Chile porque asumió Piñera, pero se tiende a dar esa idea de continuidad. Hablamos de Dilma, hablamos de Lula, hablamos de Kirchner, hablamos de Cristina, hablamos de Evo, no podíamos dejar de hablar de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Ustedes no saben el servicio que le han prestado a América Latina. Ustedes no saben el servicio que le han prestado al mundo. Al hundir en la fosa del Pacífico, no sé cómo se llama ahora, que tiene como 8.000 metros de profundidad, el símbolo de la globalización neoliberal, y han insuflado tremenda fuerza al número. Cuando en 2008 Fidel Castro renunció a la presidencia de Cuba, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega resumió el liderazgo del cubano. Fidel es un personaje histórico de trascendencia universal, para moros y cristianos. Fidel está más allá. Fidel es un pensamiento, es una propuesta de cambio y transformación, y las ideas no desaparecen cuando fallecen las personas. Yo no veo que Fidel esté a punto de fallecer. Fidel siempre estuvo, y además un caso muy interesante porque no hay el menor atisbo de culto de la personalidad en Cuba, por ejemplo, que es una cosa que a mucha gente le llama la atención, aunque luego no lo comentan. O sea, no hay una calle que se llame Fidel Castro, no hay un monumento de Fidel, no hay una sala de teatro que se llame Fidel, nada. Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación. No hay una provincia que se llame Fidel Castro. Acá en Argentina tuvimos provincia de Eva Perón, ¿te acordás todo eso, no? Territorios, no eran provincias. Pero en todo caso no hay nada de eso en el caso de Cuba. Es un líder absolutamente excepcional, porque bueno, encabezó una gesta, una verdadera epopeya heroica, ¿no es cierto?, como ser la derrota del ejército de Batista, luego hacer que Cuba no claudicara durante 50 años de revolución, pese a los bloqueos, sabotajes, atentados de todo tipo, y es un personaje que se ganó un lugar absoluto en la historia, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo, por ejemplo en América Latina, te digo, esto es anecdótico, pero veía en Chávez la figura de un milico gorilón, el único que vio en Chávez lo que había presente en Chávez fue Fidel. Decir un poema de un paisano de mi tierra, el poeta, el de Florentino y el Diablo, por cierto, ahora que estamos en tiempos de Florentino. Por aquí pasó, se llama, de Alberto Arbelo Torrealba, para ti, Silvio, y para todos ustedes. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí, vestido de humo, mi general que iba a... Chávez es el más complicado de todos. Chávez es el que más se parece a Perón, sin ninguna duda, porque es de todos ellos el único que proviene de lo que en otra época se hubiera llamado la casta militar. Eduardo Gruner, sociólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es cierto que no todas las castas militares en América Latina han sido iguales, ¿no?
ahí tenemos también la historia de la propia Bolivia, de Perú y de otros países, formas de liderazgo carismático proveniente nacional y popular, digamos así, proveniente de las casas militares. Me parece que Chávez es el que responde tal vez de manera más característica a esa historia, que es parte de la historia reciente o más o menos reciente latinoamericana. Su carisma desconcierta a los enemigos. No consiguen incluir a aquel ex oficial paracaidista en cualquier modelo tradicional. Por su personalidad, formación, estilo de actuar e ideario, Chávez es un líder atípico, de origen social modesto, muy religioso, pregoniza la transformación de la sociedad en el ámbito del funcionamiento y riguroso respeto de las instituciones existentes. Como arma, exhibe en sus reuniones la Constitución bolivariana. Al asumir la presidencia, citaba sobre todo a Cristo y a Bolívar, su héroe tutelar. Para frustración del imperio y de la oligarquía criolla, las maniobras e intentonas contrarrevolucionarias, en vez de llevarlo a concesiones, contribuyeron para hacerlo avanzar. De él se puede decir que caminó con la historia. Miguel Urbano Rodríguez, periodista portugués. Los liderazgos no son algo artificial, no es algo que lo puedan crear dentro de un laboratorio, sino que se vincula a tramas y a raíces muy profundas de los imaginarios sociales, populares, de las viejas lenguas históricas. Ricardo Forster, filósofo, integrante de Carta Abierta. Entonces, establecer como pauta que un líder es necesario o no, hay que pensar esa pauta en relación a un proceso histórico. Yo creo que si es que la política no es solamente una técnica, un modo de gestión o una abstracción neutral, sino que se vincula a sentimientos, a tramas pasionales, a relatos que al mismo tiempo que abarcan lo conceptual racional, también entran en lo que arraiga en sentimientos y en experiencias incluso previas o en formas de la memoria o en transmisiones. El liderazgo sigue siendo algo clave a la hora de formular proyectos políticos y que esos proyectos sean capaces de generar interpelaciones fuertes, sean capaces de irradiar hacia un determinado actor social algo más que lo que podría irradiar un discurso formateado o la propia lógica de las prácticas políticas demasiado encerradas en prácticas formales. Como la patria en el himno, como el clarín en el viento, por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. Mírenlo como regresa a llenarnos de amor en este inmenso desierto. Honor, Silvio, para mí. Algo bastante dominante en la prensa de América Latina, no solamente en los Estados Unidos, es esa idea de verlo a Chávez como el líder de los líderes, o sea, como explicar el caso de Correa y el caso de Morales o las experiencias en Ecuador y Bolivia como una especie de subcaso venezolano o experiencias que solamente se explican por el apoyo de Chávez. Martín Sivak es periodista. Yo cada vez más creo que tanto el caso de Correa como el caso de Evo Morales tienen bastante poco que ver con la popularidad y las agendas de gobierno, tienen bastante poco que ver con Venezuela y con las cosas que dice Chávez. Es cierto que ese Chávez contribuye bastante a crear esta idea de él como una especie de padre latinoamericano, pero me parece que en los hechos la autonomía del gobierno de Evo Morales es muy significativa. Yo he seguido bastante esa relación, la de Venezuela con Bolivia, y es indudable que hay, si querés, puntos en común, cierta retórica antinorteamericana común, cierto esfuerzo por enfatizar la integración. Investido por esta suerte de autoridad excepcional, por tanto inestable, el líder populista despierta apetencias colectivas en pos del cambio social. En gran medida, él mismo es el producto de una larga demora en esta materia. Su propósito es entonces ambicioso y vasto, pero aunque varíen las circunstancias de tiempo y lugar, la política populista abreva, en general, en dos corrientes históricas de larga duración. La primera arrastra consigo el impulso, inscripto en el repertorio de las sociedades modernas,
de alcanzar mayores niveles de igualdad social. La segunda corriente, por su parte, enarbola el estandarte del nacionalismo. Natalio Botana, La Nación, 18 de mayo de 2006. Chávez es primero un líder con el cual se identifica de una manera muy profunda una mayoría muy grande de la población venezolana, una mayoría que está por encima de la mayoría electoral. Eso está claro, clarísimo. Atilio Borón, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación. La pregunta siguiente es por qué, si eso es así, esa mayoría social no se transmite al terreno electoral. Bueno, porque hay fallas de implementación, hay fallas políticas, hay errores en la construcción política del PSV, digamos, muchas razones por las cuales Chávez prácticamente empató la última elección o la ganó por muy poco margen, pudiendo haberla ganado por un porcentaje muchísimo mayor. Pero digo, Chávez es un personaje con el cual el venezolano del campo popular se siente profundamente identificado. Es un extraordinario comunicador, porque vos tenés que ver a la gente viendo a los presidentes durante 4 o 5 horas en sus casas sin que nadie los obligue ni nada. Digo, es como una cosa que a ellos les gusta y se sienten bien. Y bueno, y además porque es un líder que está haciendo algunas cosas muy importantes que nunca se hicieron en Venezuela. Y aparte de todo esto, agrégale que es un tipo que tiene una visión estratégica del proceso emancipatorio latinoamericano como muy pocos presidentes tienen. Y en ese sentido Chávez claramente se distingue del resto de sus colegas sudamericanos sin ninguna duda, sin la menor duda. Chávez no te va. Chávez no te va. Personaje, Un líder. Un líder Carismático, como decíamos al principio. Hay un dato principio. interesante que, bueno, de alguna manera creo que quedó resaltado tanto por vos, por Luispa, como por algunos de los testimonios, ¿no? Forster, Borón, Gruner, Sivak. Y es la permanencia, ¿no?, de estos esquemas de liderazgos. En el caso del kirchnerismo, en el caso del Frente Amplio en Uruguay, más allá de que Tabaré, francamente, no responde a la imagen del líder clásico, ¿no? Lula ni hablar, continuidad con Dilma y al cabo de 2 gobiernos, más vale que Chávez, y francamente no se advierte que pueda suceder a Evo y a Correa algo que no se parezca a ellos. Nos intentamos hacer preguntas más que dar respuestas. Y nos preguntábamos si populismo y líder son la misma cosa, si los líderes son los que marcan la diferencia en la historia de los países, y si los líderes de hoy tienen las mismas características que los del siglo XX. Quizá otra pregunta es, que también nos hicimos durante la producción y que quizás sí encontró alguna respuesta, es si realmente se puede sin estos líderes. Una idea vale más que 1000 palabras. En Marca, las palabras, las voces, los sentidos, las ideas.